En su circo mañanero del día 15 de enero del 2024, López invitó a su carpa instalada en Palacio Nacional a Broso, el payaso tenebroso, para burlarse de él y además utilizar su discurso populista para hacerse aparecer como un demócrata, como un presidente que ha gobernado para todo el pueblo, porque según él esa es la democracia así. Y decía este escritor, decía, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y esto aplica. Antes Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo, inteligente. Pero ahora, no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. ¿Por qué no pones? Hay un mensaje en donde dice que no hay otra opción, ¿sí? Pero creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo? Pero dice, hay dos opciones, nada más. O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura. Nada más. Le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta nos ayuda. Porque si se exagera, pues se hace ridículo. Y pierden credibilidad. Bueno, nada más para replicar a López que el ardido, el resentido, es Lopitos, porque él se siente la víctima, se siente atacado. Ya lo manifestó en contra de Salinas, el dueño de TV Azteca, cuando los damnificados de Guerrero y Acapulco lo dejaron como el palo de las gallinas, puras mentadas de madre. De manera que López sigue con ese papel histriónico de narcisista extremo, de que él solamente tiene la verdad y el resto de los opositores somos puros pendejos, porque López cree que el pueblo de México no se ha dado cuenta que está practicando una dictadura de facto con fachada constitucional. Pues para estar en contexto, las dictaduras no solamente se dan por golpes de Estado, en este caso un golpe del ejército, sino que las dictaduras se dan también con fachada constitucional, como lo está haciendo López. Porque López, una prueba de que es un dictador de facto, es el estar en contra de la libertad de expresión, en contra del artículo 6 de la Constitución Federal, que establece que la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino solamente en el caso de que se ataque la moral, la vida privada, el interés público, y que además toda persona tiene derecho de réplica y no puede haber previa censura de parte de la autoridad. Y lo que hace López en su circo es satanizar, es descalificar, es una acción o actuación inquisitoria en donde López exhibe a su antojo simplemente porque le molesta que el pueblo de México no sea palero de su desgobierno. Y una prueba más de que se está viviendo una dictadura de facto es la prueba pues inobjetable de que López
destruye las instituciones. El Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados y Senadores, son institutos o son poderes que ya no son autónomos ni son independientes. López ha anunciado que el 5 de febrero, en lugar de ir a la conmemoración del aniversario de la Constitución del 17, lo que va a hacer es mandar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se instituya el voto directo del pueblo para el nombramiento de los ministros, entre otras estupideces. Y también que va a incrementar el salario, que debe ser no inferior al índice inflacionario, y que por otro lado va a autorizar las pensiones a un 100%, lo que desde luego va a ser un fracaso. La primera, porque no tiene los votos suficientes en el Congreso, y la otra, porque eso crearía inflación, porque ese chistecito, porque es una acción populista de López para que voten a favor de su ficha, de su corcholata, le va a salir en más de 2 billones de pesos. Y los 2 billones de pesos que se echó como droga para sus obras o elefantes blancos, la otra prueba de que es un dictador es haberle prohibido el derecho de réplica a la señora Xóchitl Gálvez, que es precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, en donde ni siquiera un amparo bastó, que fue otorgado a su favor para ser recibida, porque López incumplió. Así ha sucedido con el INE, con el Tribunal Electoral, que le han hecho pues prohibiciones, y López insiste en violar amparos. López se ríe del pueblo de México porque su intención es la de implantar su cuarta transformación mediante las reformas a la Constitución para implantar ya su sistema comunista en el país. Y para demostrar, por otro lado, que López se ríe de los mexicanos y que es un mediocre, es un payaso más, me permito exhibir las burlas que hizo al presidente de Frena, señor Gilberto Lozano, así. Ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del Señor? Con todo respeto, es nada más para que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos, hasta luego, adiós. Bueno, esto es una prueba, pues, de que López es un actor histriónico que para en un exceso de narcisismo, porque solamente él tiene la verdad absoluta y el resto de los mexicanos no tenemos la capacidad de que sea tomado en cuenta las réplicas, las inconformidades que se hacen con López, porque él siempre impone su santa voluntad, porque la Constitución es simplemente un tapete que le sirve para limpiarse sus patas rajadas. Y para completar la idea de que se está viviendo una dictadura de facto, como bien dice Broso, y que eso le dolió hasta el Arco del Triunfo a López, es el hecho de que en una dictadura
con fachada constitucional, como es la que estamos viviendo actualmente, se da cuando se pierde o se quita la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión. Hay que recordar que de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. López ya avasalló, ya está controlando el Congreso de la Unión, porque tiene diputados y senadores a modo, porque son mayoría. Y por otro lado, López quiere avasallar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le va a fallar, porque aún a pesar de que nombró a una ministra palera, como es la señora Batres, pues es una zafia, es una ignorante que pensó que iba a crear un caos dentro de la Suprema Corte de Justicia, pero resulta que la mayoría de los ministros, los 8 ministros, le han dado una arrastrada porque es una ignorante. Es una persona que se prestó al juego de López, porque ni siquiera reúne los requisitos para ser ministra de la Corte. Tiene fama pública, malos antecedentes, porque es una droguera, porque tuvo un conflicto con su casera a la que le adeuda más de 1 año de renta. Ese tipo de corruptos son los que forman el gobierno de López, empezando por este sinvergüenza. Y digo sinvergüenza porque está utilizando la palestra que le da el atril presidencial en su circo para decir estupideces y convencer a sus paleros que se encuentran en su circo para hacer burlas, para hacer ofensas, para injuriar inclusive a Broso, al señor de Frena, Gilberto Lozano, y que no se le olvide a López que si Broso es un tipo vulgar, pues él lo es más, porque él no tiene ningún mérito para estar en la presidencia de la República. Llegó con el apoyo de la delincuencia organizada, a la que le dedicó su política de abrazos y no balazos, y además la sanción de que sus padres, sus abuelos, son los que les van a llamar la atención. Por eso la delincuencia organizada, el narcotráfico, está desatado, porque López se ha convertido a la usanza de la mafia italiana como el padrino de la mafia mexicana. De tal suerte, pues, que eso es una prueba más de que López, en lugar de actuar como un verdadero presidente, cumpliendo con su juramento establecido en el artículo 87 de la Constitución Federal, y además haciendo las obligaciones que le compete o que le señala el artículo 89 de la misma, como son el de respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, lo que ha convertido López a su gobierno es en un chiquero de puercos, en donde todos se enlodan con la corrupción de este naco, bueno para nada, de mal gusto y además cínico, hipócrita y por otro lado traidor a la patria. Muchas gracias.